Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas. Escucha, cuestiona, acciona. El día de hoy estoy muy emocionada, como siempre, porque tenemos una invitada muy especial. Ahorita la voy a presentar un poco más, nos va a contar muchísimas cosas interesantes, porque el título del capítulo de hoy es Nuestra Biblioteca Feminista y nos acompaña Yasmín Espinosa. Ella es comunicóloga, tiene especialidad en periodismo, en marketing digital. Ahorita estamos platicando un poquito acerca de eso. Y además de todo esto, es una lectora y escritora apasionada y mamá. Justamente tiene un proyecto muy interesante, aparte de todo a lo que se dedica, que se llama Historias para Mamá. Nos va a contar un poquito de esto, pero antes le agradecemos mucho habernos acompañado, tener el honor de tenerla por acá. ¿Cómo estás, Jazz? Ay, muy bien, muchísimas gracias y pues muy contenta por la invitación y poder venir a hablar de este tema que me gusta tanto y que creo que también es tan necesario, entonces muchas gracias. Gracias a ti y pues voy a comenzar diciendo que vamos a hablar un poco de la lectura, de la escritura, pero leer es un acto político y leer es un acto revolucionario también, pero leernos a nosotras, leernos entre mujeres, leer autoras mexicanas contemporáneas como lo promueve tu proyecto, además es revolucionario y es fomentar la resistencia de lo que históricamente se nos ha impuesto, porque ya hemos hablado un poquito en otros capítulos acerca de, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, en la prepa, autores. Sí. Entonces es bien difícil que algún maestro o alguna maestra nos deje leer algo de alguna autora, porque pues todo este androcentrismo, incluso en la lectura, incluso en la historia de la humanidad, pues se ha visto muy evidente a lo largo del mundo. Entonces leernos a nosotras es entender nuestro transitar en el mundo, es entender nuestras luchas, nuestras victorias y también lo que nos duele de la sociedad actual. Claro. Y me gustaría comenzar preguntándote, Jazz, ¿cómo inició o cómo fue tu acercamiento con la lectura? Y hasta el día de hoy, ¿cómo surgió Historias para Mamá? Pues es una historia larga porque pues comienza justamente desde que aprendí a leer. Yo realmente he tenido siempre el hábito de la lectura. Esto lo fomentó mi mamá. Ella trabajaba en el INEA, entonces cuando yo iba a su oficina saliendo de clase, pues siempre estaba rodeada de libros y de todo este material que usan para las capacitaciones. Y ahí fui que fui adentrándome o haciéndole como un hobby o como un pasatiempo. Después cuando nos mudamos para acá, yo soy de Apatzingán, nos mudamos cuando tenía aproximadamente 11 años. Empecé ya acá secundaria, prepa y el resto de los estudios. Y pues gracias también a compañeros, amigos que me fui encontrando que compartían este gusto por la lectura, me fui también yo acercando a nuevos títulos, a nuevos géneros. También, como mencionas, es muy importante que los maestros te ponen ciertas lecturas. Yo estudié comunicación, entonces era de a fuerza que tenías que leer, no tanto como si hubiera estudiado letras, pero sí teníamos que acercarnos a las historias. Y lo que me gustó justamente de mi carrera fue que te acercabas a las historias desde diferentes aspectos, porque si bien la literatura puede ser una manera, pues también está el cine, está la fotografía, que también cuenta historias. Entonces fue algo que disfruté muchísimo. Después yo me metí a esto del periodismo. Y también se lee, se escribe de manera diferente, pero la base de las historias y el compartir está ahí. Entonces todo iba como por o encauzado así, y después me convertí en mamá. Tengo 2 niñas, la más chiquita ahorita tiene 2 años y la más grande acaba de cumplir 6 recientemente. Y pues las mamás que me estén escuchando pueden coincidir conmigo seguramente que es una transformación total, ¿no? Entonces, obviamente a mí ya no me daba la vida para ciertas cosas que yo hacía antes. Y dejé de leer, no me alcanzaba el tiempo. Después se vino la pandemia, que también fue algo súper difícil para
pues para todo el mundo. Entonces, justamente en ese momento como de quiebre, del caos absoluto de que estás intentando, yo solo tenía a una niña en ese entonces, pero pues encerrados con una niña, ellas trabajando, todo esto de la virtualidad, el poco contacto que tenías con otras personas, a mí realmente lo que me salvó fue la lectura, fue reencontrarme con la lectura y el llevarlo más allá y el compartirlo, porque justamente se fueron abriendo muchísimos clubes de lectura virtuales. Y a mí, Mara Rajab, de la librería del Traspatio aquí de Morelia, me invitó a un curso, el curso de Muchas Voces, que estaba moderado por la escritora Isabel Zapata, que justamente respondía ante esta necesidad de las madres que estábamos encerradas y que queríamos seguir compartiendo. Y fue un círculo de lectura virtual. Más allá, fue un taller en el que también escribimos. Encontré literatura en la que yo me podía ver reflejada, literatura sobre maternidad, en letras que me decían que no estaba sola, que lo que yo estaba sintiendo no era solo para mí, y realmente también me ayudó el que pudiera darme otra vez ese tiempo para hacer algo que me gustaba. Entonces salimos de la pandemia y todo que comenzó a volver a la normalidad, entre comillas, porque creo que realmente nunca vamos a volver a ser lo que éramos. Eso trae cosas buenas y cosas malas. Y después yo empecé justamente a abrir un Instagram y empecé a compartir lo que ese taller me había enseñado y empecé a hablar, a leer más sobre este tipo de literatura que me había salvado, porque dije, no puedo ser la única que está allá afuera que pues sí gusta de la literatura, pero yo venía de una literatura de fantasía o venía de una literatura, por ejemplo, El Perfume, Drácula, o sea, todas estas historias fantásticas que son buenísimas, pero en estas otras letras me encontré a mí misma, o sea, me vi reflejada a mí misma y quise acercar estas lecturas a otras. Entonces comencé el proyecto de Historias para Mamá, que al principio solo era virtual, que era que yo compartía mi día a día con las niñas y mi día a día de las lecturas que hacía y cómo estas me resonaban, que era lo que me atravesaba de ellas y recomendaba ciertas frases, ciertos pasajes. Comencé a asistir a firmas de libros, a encuentros con las autoras, que también son muy ricos porque conoces qué estaba pensando la autora cuando lo escribió. Y después lo quise llevar un poquito más allá y formé un círculo de lectura que no se llama Historias para Mamá, pero surge de ahí, se llama Tribu de Letras y ese sí es presencial, porque aunque la virtualidad siento que nos ayuda justamente a cruzar estos puentes, siento que no hay nada como que estés con la otra persona así frente a frente tomándote un café y diciendo, yo también ayer estaba a las 2 de la mañana amamantando y mientras estaba amamantando pude leer este ensayo que en todo el día no había tenido tiempo de leer, ¿no? O justamente yo mientras estaba lavando los trastes ayer y estaba haciendo la comida, adelanté un capítulo del audiolibro de Cristina Rivera Garza que me está gustando mucho por esto y por esto. O sea, es muy diferente cómo compartes y cómo dialogas cuando tienes a la otra persona de frente. Entonces nos reunimos más o menos mes a mes, se han ido sumando cada vez más mujeres, estoy muy contenta por eso. No todas son mamás, pero de alguna manera todas como que tenemos cosas que nos unen, también que nos hacen diferentes y eso es algo muy bonito, muy rico. Y nos reunimos en casas de algunas de las mismas integrantes, en cafeterías, lo vamos poniendo a votación mes con mes porque intento que todas participen y todas voten. Porque obviamente es muy difícil que todas nos hagamos como un espacio, algunas llevan a sus niños, yo les he dicho que las niñeces siempre son bienvenidas en nuestras reuniones y mientras estamos comentando, está jugando un niño por un lado o alguna otra le ayuda con el bebé, entonces intentamos justamente comprendernos, apoyarnos, contenernos y compartir todo lo que podamos sobre esta nueva realidad que nos está atravesando. Y qué importante justamente el darnos cuenta de que no estamos solas, sea cual sea la situación que estemos pasando o sea cual sea la realidad, porque realidades hay tantas como mujeres en el mundo, pero como tú bien lo dices, hay cosas que también podemos compartir y el compartirlo, pues el escucharlo y el saber que tenemos cosas en común y el contenernos desde este amor y desde esta sororidad es importantísimo. Entonces, pues ya saben a quienes nos están viendo, claro, que les guste leer o que no se hayan dado aún la oportunidad de encontrarle el gusto, porque también la verdad es que me encantaría que todas tuviéramos más tiempo para leer.
pero a veces sí nos abruma demasiado el día a día. Pero creo que este es una actividad, es una pasión muy importante porque, como tú lo dices, nos podemos encontrar a nosotras mismas en otras voces, en otras letras y darnos cuenta pues que hay muchas historias como la nuestra. Claro. Entonces, Jazz, ¿cómo crees que la literatura puede ser una herramienta para el cambio social y para fomentar la equidad de género? Híjole, yo creo que todas las artes, no solo la literatura, son pieza clave justamente para la transformación de una sociedad. Pueden ser desde cosas chiquitas como estos círculos de lectura que como mencionaste, son resistencia, porque son resistencia también desde muchos aspectos. Primero, justamente lo que mencionas sobre el tiempo. Yo venía corriendo, vengo de trabajar, que mi hija... Y el que te decidas dar, voy a leer 20 minutos. Uh-huh. Hoy voy a leer 20 minutos. Entonces voy a parar de todo ese correr todo el día, porque las mujeres tenemos tanto que hacer y se nos exige tanto porque tienes que trabajar y tienes que cuidar y tienes que tener la casa limpia y tienes que ver que los demás necesitan y tienes que hacerlo con una sonrisa, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que estar corriendo para todos lados. Nosotros hacemos de todo. Entonces el hecho de que digas, voy a detenerme, me voy a dar 20 minutos para leer este libro hoy, ya es una forma de autocuidado que es resistencia. Y el hecho que digas, una vez al mes me voy a reunir con mis amigas a comentarlo, sea que me lleve a niños, sea que deje a la niña con la abuela, el tío, el papá, con quien sea, y me dedique estas 2 horas para mí, que normalmente uh-huh. nuestras reuniones son de 2 horas, también es un acto de resistencia, es un acto de autocuidado, porque también el hecho de que no te des ese espacio a ti, también afecta en la manera en la que tratamos a nuestros hijos, en la que trabajamos, y eso está súper comprobado. O sea, una mamá feliz hace un niño feliz. Claro. Entonces, obviamente creo que es pieza clave también lo que lees. A mí me encanta que en el círculo de lectura somos mujeres de todas las diferentes edades. Somos de distintos niveles socioeconómicos, de distintos municipios también, que tenemos diferentes realidades. Unas no tienen hijos, otras tienen 1, otros tienen 2, tienen niños, tienen niñas. Hay psicólogas, hay comunicólogas, hay reposteras, hay amas de casa, o sea, hay de todo. Y eso hace que justamente cuando compartimos sobre una historia nos demos cuenta de otras realidades, porque es bien fácil dejarnos vivir encerrados en nuestra burbuja de privilegios, que todos tenemos privilegios diferentes, pero quedarnos ahí y decir hasta aquí llego y no puedo hacer, y el hecho de que comprendas y escuches lo que está viviendo la otra y puedas apoyarle y decirle aquí estoy si necesitas algo, creo que también justamente como mencionas es un acto revolucionario. Esta sororidad y el poder decirnos tal vez no me está pasando a mí, pero entiendo lo que estás sintiendo y estoy aquí para ti si lo necesitas, eso también se logra justamente desde el compartir lecturas. Uh-huh. Y el compartir, como dices, lecturas escritas por mujeres. Nosotras empezamos a escribir empezamos a leer a autoras mexicanas, pero ahorita ya hemos leído, o sea, de todo. O sea, porque también es importante ver qué está pasando allá afuera. Pero obviamente siempre uno lo baja de alguna manera a su realidad. Y es el hecho también de darles voz a estas autoras que han intentado silenciar durante tanto tiempo. Justamente en la introducción mencionabas esto de que es bien difícil que en la escuela te pongan a leer mujeres, ¿no? Tal vez ahorita un poquito más, y me da muchísimo gusto que ya esta apertura. Me acuerdo mucho que durante una visita que hizo a Morelia Isabel Zapata, decía que en una de sus presentaciones, creo que fue en Guadalajara, un señor se paró y le dijo, ¿no están hartas de escucharse a sí mismas? O sea, está de moda la escritura de mujeres. Y dijo, pues no, o sea, las mujeres hemos escrito desde siempre. El problema es que nunca se nos había leído, nunca se nos había escuchado. Y si es una moda, qué bueno, ojalá que siga. Uh-huh. Porque que sea una moda no significa que sea malo, uh-huh. Significa que por fin nos están dando los espacios que merecemos. Uh-huh. Entonces, eso me parece muy importante porque las mujeres también escriben sobre lo que viven, lo que sienten, y el hecho de que tú lo leas y te sientas espejeada, de verdad salva. Sí. A mí me cambió, por ejemplo, la vida el ensayo de Mientras las niñas duermen, de Daniela Rea,
que está en el volumen 1 de Tsunami, una antología que tiene unos ensayos bellísimos, porque justamente Daniela Rea es periodista y escribió Mientras las niñas duermen, que es un diario de maternidad, ella lo describe así, mientras, o sea, en las noches, y te lo pone así: estoy escribiendo sobre las mujeres desaparecidas en tal, y mientras mis hijas están jugando entre mis pies, mientras Nerea me está peinando o me está diciendo que tiene hambre, y yo no sé cómo protegerla de toda la maldad que alcanzó a ver, ¿no? Y que me toca reportar todos los días. Y también comparte justamente este sufrimiento, no sé si decir sufrimiento, pero sí esta dificultad de continuar con su labor y ser mamá, y esta transformación que atravesó. Entonces, cuando yo le leí, dije, por Dios, ¿sabes? Yo también, por 2, por 1000. Entonces, justamente esto que me pasó a mí, nos puede pasar a todas cuando encontramos ese texto, cuando encontramos esas palabras, cuando encontramos esa historia. Y sí nos hace sentir menos solas. Sí, yo también estoy aquí a punto de saltar la lágrima, y yo no soy mamá, pero quiero hacerlo algún día, y sí me he cuestionado justamente todo esto de, yo quisiera obviamente a mi hija, si es niño, pero me pongo a pensar, si es niña quisiera cuidarla de todo lo que pasa en el mundo, pero claro, no voy a poder. Entonces, ahorita que dices esto, justamente está padrísimo lo que nos cuentas, porque la lectura y estos círculos que ustedes hacen, lo dijiste muy bien, es un acto de resistencia precisamente a todos estos estereotipos y a todas estas cargas de género que tenemos las mujeres todo el tiempo, pero además es un acto de resistencia hacia el capitalismo, que nos quiere de verdad siendo máquinas, produciendo todo el tiempo, estando, pues sí, produciéndole al sistema, produciéndole a todo. Además del patriarcado, creo que es un acto de resistencia al capitalismo el que nosotras nos sentemos y leamos lo que queramos leer, pero que leamos. Entonces, qué importante todo esto. Y en este sentido nos gustaría que nos dieras como algunas recomendaciones o tu top 3. Ay, no, qué difícil. De algunas lecturas que nos recomiendes, por ejemplo, a las mujeres que quieren como comenzar en este proceso de construcción hacia el feminismo, que es muy complicado, que es muy doloroso también el darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor y que a lo mejor antes no te dabas, pero la lectura te abre los ojos de manera impresionante. Y pues no sé si nos puedas dar tú top 3 o top 5. Puedo dar tal vez, no sé si de libros, pero tal vez de autoras, algunas que me gustan, porque afortunadamente tienen varios libros cada una. Pues creo que yo me declaro presidenta del club de fans de Daniela Rea. Como te comentaba, a mí su libro me salvó. Me parece que hace un periodismo valiosísimo. Y el ensayo de Mientras las niñas duermen es precioso, es cortito, o sea, te lo echas en 1 hora menos, muy cortito, y está muy lindo. Y obviamente tiene otro libro que también cambia mucho, creo, a quien lo lee. Se llama Fruto. Es un libro, tiene como un género híbrido porque hay ensayo, obviamente se ve la labor periodística porque te muestra datos también, hay poemas, hay entrevistas, o sea, hay de todo, hay incluso fotografías que complementan muy bien toda la narración. Y es justamente un libro que habla de que tal vez no todas hemos sido madres, pero todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas. Y habla de la importancia de esta labor, nos da cifras de cuánto cuesta el cuidar y de cómo no está remunerado. Y justamente cómo se espera que las mujeres cuidemos, no por dinero, sino por amor, porque nos dicen que nosotras, si amas a tus hijos tienes que cuidarlos, si amas a tus padres tienes que cuidarlos, si amas a tu pareja tienes que cuidarlo, pero no recibes nada a cambio, a veces ni las gracias. Entonces es algo bien fuerte, porque entrevista también a su mamá y ve la manera en cómo ella los crió, pero no desde el sufrimiento, sino como que ella ya sabía que iba a, o sea, como esto viene, es un chip que traemos de que ya ni siquiera a veces, afortunadamente tal vez, no lo vemos como sufrimiento, sino que es lo que se espera de nosotras, ¿no?
y ella justamente hace la reflexión de ahora cómo ella está educando a sus niñas, porque tiene 2 niñas, y comparto completamente este miedo que comentas. Yo tengo 2 hijas y tengo miedo todos los días, ¿no? Sí. Y trato de educarlas lo mejor posible para que resistan ante este fuego que nos llega por todos lados, ¿no? Y que encuentren también la manera de abrazarse a sí mismas en el momento en el que tengan que enfrentarse a cosas pues que no quisiera, pero pues que están ahí afuera, ¿no? Entonces Daniela Rea yo creo que es basiquísima, léanla, de verdad, no se van a arrepentir. Otra que ella sí podríamos decir que está de moda porque ha hecho mucho ruido es Dalia de la Cerda. Yo creo que su escritura puede gustar o no gustar, pero siempre te va a hacer pensar y reflexionar y hablar, y eso es lo que ella realmente está buscando, que las cosas se discutan, que se pongan sobre la mesa, que se hablen. Dalia de la Cerda, yo la conocí con Perras de Reserva, que es un libro de cuentos, que está también cortito, se lee bien fácil, y justamente habla del feminicidio, de la violencia estructural, de cómo la violencia atraviesa a las mujeres y también de la marginalidad, de la pobreza, de cómo nos lleva, y es un círculo vicioso, una bola de nieve que se va generando y que hace que algunas mujeres no puedan salir de donde están ni alejarse de esas violencias. Tiene un libro precioso también que se llama Desde los Zulos, que empieza con un ensayo muy fuerte en donde justamente platica que ella escribe para las mujeres que leen o que escriben también no en su habitación propia, sino que la habitación propia son ellas mismas y escriben desde la mesa de la cocina, que leen mientras van en el transporte público, que escriben cuando sus hijos ya se durmieron, que leen mientras están amamantando, o sea, porque tenemos que seguir sacando lo que traemos dentro, aunque nos digan que no y nos pongan una tarea tras otra para mantenernos ocupadas todo el tiempo, pero no, lo hacemos y lo seguimos haciendo y seguimos resistiendo con nuestras historias y levantando la voz. Entonces siento que leer a Dalia también te puede gustar o lo puedes odiar, pero de que te va a mover cosas, te va a mover cosas, ¿no? Y otra que también me gusta mucho podría ser Jasmina Barrera. Realmente es tal vez una literatura más suave, si podríamos decirlo de alguna manera. Yo la conocí por Línea Negra, que es justamente como un ensayo sobre la maternidad y nos cuenta cómo cambió su escritura desde que nació su hijo, nos cuenta sobre todo su embarazo, cómo transformó su vida y obviamente su estilo también por escribir, su manera de ver el mundo. Y tiene también otros libros muy bonitos, pero no sé, siempre vuelvo a ese. Es como mi base, Línea Negra de Jasmina Barrera. Ay, pues no sé, hay muchísimos, pero creo que esos podrían ser. Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes, que es un poquito más fuerte. Ya se hizo película, por si la quieren ver. Temporada de Huracanes. Temporada de Huracanes. ¿Y cuál otro? Casas Vacías de Brenda Navarro. Brenda Navarro también es bárbara con su escritura. Y Casas Vacías me rompió el corazón. El final de Casas Vacías, si alguien lo ha leído, podemos llorar juntos. Y habla justamente desde la maternidad, pero desde un lugar no idealizado. Empieza, y esto no es dar spoilers porque eso dice la sinopsis, cuando se roban a un niño, ¿no? Y vemos la visión de ambas madres, la que perdió el niño y la que se lo robó. Entonces, es bien interesante, está bueno, léanlo. Y otra recomendación, Jazz, por ejemplo, a aquellas que ya son mamás y que quieren leer junto a sus hijas. Okay. ¿Algún libro que a ti te haya marcado que nos recomiendes para comenzar a fomentar este hábito de la lectura y para leer junto a tus hijas? Híjole, creo que es un tema bien difícil porque también depende mucho tanto de personalidad de mamá como de personalidad de las infancias. Yo con mis hijas, obviamente, apenas la más grande está empezando a aprender a leer y a leer por sí misma, pero pues yo les he leído desde bebés y me he acercado. Afortunadamente en Morelia tenemos varios espacios y varios profesionales de la lectura para infancias en las que me ha apoyado los semilleros creativos, por ejemplo, que están aquí en la ciudad. Tenemos Espacio Galería también, que tiene un acervo muy bonito y que ahorita está nominado a un premio y
no me acuerdo cuál es, pero voten por ellos, está muy lindo el espacio, es un gran proyecto. Y empiezas, o sea, creo que hay que empezar suave y creo que hay que empezar de a poco y de preferencia desde que son bebés, porque creo que el primer acercamiento es clave. Es importante que los niños, las niñas no vean al libro como justamente esta obligación de me lo van a dejar en la escuela y tengo que aprender a leer y qué aburrido. Hay que acercar a las infancias de las lecturas desde lo lúdico, desde el juego. Entonces, por eso los primeros libros que tienen los bebés son de plástico o son son de cartón, porque los niños los pisan y no le vas a decir al niño, no, los libros no se pisan. O sea, eso lo va aprendiendo conforme va creciendo y va aprendiendo su uso, pero para empezar, para ellos son un juguete, entonces los pisan, los avientan, los doblan, y por eso el material de los libros para los bebés. Después de eso, ya que están un poquito más grandes, todo lo que sea de Ediciones El Naranjo, yo lo recomiendo muchísimo. Arrullo, hay uno de Buenas noches mamá, o sea, todos los libros son cortitos, con material que es como apto para ellos, y son los que ahora, por ejemplo, mi niña, aunque está más grande y ya no es como tan fan de las historias tan sencillas, son los que está empezando a leer porque justamente tienen sílabas cortas, poco texto, mucho dibujo, pero sí hay texto que ella puede empezar a leer. Entonces creo que los de Ediciones El Naranjo son muy buenos. Y ya cuando estén más grandes, híjole, apenas estoy como descubriendo esta parte justamente con mi hija, pero siempre se pueden acercar a los semilleros creativos o al proyecto Galería y ahí les van a dar como opciones para ya como de varias edades, porque también hace poquito una amiga me dijo, oye, mi niña de 10 años pues quiere leer, pero no sé cómo que qué darle. Y, por ejemplo, le recomendé Cruzada en Jeans, que yo lo leí a finales de la primaria y principios de la secundaria. No me acuerdo ahorita el autor. Pero está muy, muy lindo también. Aulilla es una historia de fantasía que tiene un contexto. Ya cuando lo ves como adulto dices, wow, trae un montón de mensajes, pero tal vez los niños se acerquen por él a un lado de fantasía. Aulilla es una cosa preciosa, y creo que podrían ser esos, no sé, tendría que pensar, reflexionar en algunos otros. Pues ya nos llevamos varias recomendaciones, de verdad yo ya quiero empezar a leer todos los que nos recomendaste en la pregunta anterior, porque estoy bastante emocionada con el tema. Ya para concluir, ya, sí, esta última pregunta también me parece muy importante porque creo que compartimos el gusto por la escritura. Además, a mí también me encantaría tener muchísimo más tiempo para escribir. Yo de vez en cuando escribo columnas y justamente en algún momento yo dije, si yo tengo este privilegio de que se me aperturen ciertos espacios para compartir mis columnas, voy a escribir sobre mujeres. Entonces, es importantísimo esto que nos dijiste hace un par de minutitos, que bien lo dijo Virginia Woolf, escribid mujeres, escribid, que por siglos se nos fue negado. Por siglos se nos fue negado escribir, por siglos se nos fue negado, y como lo dijiste ahorita, la lectura también. ¿Por qué? Pues Anónimo era mujer, entonces me parece muy importante esta reivindicación y mencionar a las mujeres escritoras que están ahorita en este mundo y a las que ya no están, porque merecen todo el reconocimiento. Entonces también es importante escribir y no tiene que ser en un formato en específico, simplemente hay que sacar lo que tenemos dentro, hay que generar espacios también para que exista esta práctica. Y para concluir el capítulo de hoy me gustaría hacerte esta pregunta: ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las mujeres que se sienten llamadas a escribir? Que respondan, que respondan. Y yo creo que todas las mujeres en algún momento nos sentimos llamadas a escribir. Y no solo por decir escribir, porque más bien me refiero a contar nuestra historia, que obviamente ya se traduce en escribir. También tenemos que, creo, liberarnos de estos prejuicios y de este síndrome del impostor que tenemos de, es que yo quiero escribir, pero ¿para qué? O sea, ¿qué importancia tiene lo que voy a escribir? ¿Quién lo va a leer? O no, pues es que yo no sé escribir. O sea, sé poner palabras sobre papel, pero no sé escribir un libro, pero no sé. Y hay que quitarnos todo eso de la cabeza. Realmente creo que primero
escribir es terapéutico. O sea, sacarlo todo, te lo juro que cuando lo vuelcas sobre el papel, automáticamente te sientes mejor. Y todas las historias son valiosas, ninguna es más valiosa que otra. Entonces hay muchísimas formas de acercarnos a la escritura justamente para contar lo que nos atraviesa, lo que nos pasa día a día, nuestras alegrías también, desde donde duele. Y afortunadamente unas han podido escribir historias con las que nos sentimos reflejadas, pero eso no significa que las demás no sean valiosas y merezcan ser escuchadas. Creo que es algo que también con lo que yo peleo día a día, es algo que hay que hacerlo hábito, o sea, escribir todos los días. Y realmente creo que de alguna manera sí lo logramos, pero luego creemos que justamente lo que escribimos no es literatura o no vale la pena. Pero te aseguro que tú hoy escribiste, no sé, un estado en Instagram, un estado en Facebook de cómo te sientes, ¿no? O de, oye, me gustó este outfit que traía hoy, ¿no? Este lipstick me gustó y me hace sentir bien. Y lo puedes escribir. Si alguna ama de casa hoy escribió la lista para el supermercado, eso también refleja quién es y lo que hace todos los días, ¿no? Yo cuando estaban las niñas chiquitas comencé justamente con esto, que tenía demasiadas cosas dentro y comencé a volcarlo. Y después que he regresado a ello, me asombro de todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y es algo muy bonito, es algo muy transformador. Pero, por ejemplo, hubo un día en donde obviamente estaba agotada porque yo solo escribí, hoy comiste zanahoria por primera vez. Y puede parecer algo intranscendente, o sea, poco importante escribir que mi hija comió zanahoria ese día por primera vez, pero para mí es valiosísimo, fue la primera vez que comió zanahoria, y si ella lo ve en algún futuro va a saber qué día comió zanahoria, ¿no? Y empiezas a recordar esas cosas y tal vez no fue solo que ella comió zanahoria, sino lo que estábamos viviendo en ese momento, cómo estábamos en pandemia en ese entonces, me acuerdo. Entonces son muchísimas otras cosas. Creo que también se trata de alzar la voz cuando durante tantos años hemos permitido que nos callen. Creo que ha sido suficiente y que tenemos mucho que decir. Entonces sí, háganlo, o sea, de verdad, no se detengan. Siempre va a haber alguien que las quiera leer y créanme que siempre va a haber otra persona que se sienta comprendida al leerlas, o sea, se sienta espejeada y acompañada. Jazz, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Otra vez te agradezco por compartirnos todo esto, tus experiencias, tus recomendaciones, que estoy segura que vamos a tomar mucho en cuenta y vamos a salir y vamos a leer. ¿Nos quieres invitar a tu círculo, a tu proyecto? Claro, sí. De hecho, nos vamos a reunir hoy. En la tarde. Lo vamos a lograr. Casi siempre es a finales de mes. Y pues nada, obviamente todas invitadas, sean mamás, no sean mamás, porque luego me escriben pero no soy mamá, pero puedo ir. Pero claro que sí, necesitamos tu visión fresca y joven, ¿no? Estas ojeras. Claro, justamente es lo que le da riqueza al proyecto, que somos mujeres diversas. Nos reunimos una vez al mes, normalmente es en cafeterías, vamos escogiendo las lecturas. Mi Instagram es historias con mamá. No tengo como realmente redes del círculo de lectura porque deriva de ahí, pero si me mandan un mensajito al Instagram, con gusto las agrego. Tenemos un grupo de Telegram en donde chismeamos ahí de todo el día. Ahí también compartimos de recomiéndame este pediatra, recomiéndame las galletas de tal, o sea, ahí se habla de todo. También, oigan, estoy buscando trabajo, esto, o sea, todo. Intentamos ser un grupo que se apoya y pues sí, también leemos. Entonces ya saben, júntense con otras mujeres, apoyen a otras mujeres, hay que leer a otras mujeres. Y pues les agradezco mucho también a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. No se pierdan los próximos capítulos de Agenda, que también van a estar buenísimos. Gracias, Jazz, nuevamente. Y recuerden que esto es Agenda de Todas. Escucha, cuestiona, acciona. Hasta la próxima. Gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.